Sistema de locomoción. Para hablar del sistema de locomoción vamos a analizar la estructura microscópica y macroscópica de los huesos, cómo está conformado el esqueleto, cómo se organiza para su estudio, cuáles son sus planos anatómicos, qué cuidados e higiene deberíamos tener para nuestros huesos y una de las enfermedades más conocidas, la osteoporosis. Entonces, vamos a empezar recordando cómo es que se forma en realidad un sistema. Tenemos que la vida para biología empieza con átomos o elementos que se llaman los bioelementos, que son los CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos se unen y van a formar biomoléculas. Las biomoléculas de la vida son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, que se van a unir para formar estructuras como los organelos. Los organelos se unen para formar células. Las células se unen y forman tejidos. Los tejidos se unen y forman órganos. El conjunto de órganos que trabaja bueno, valga la redundancia, en conjunto forma un sistema. El conjunto de sistemas va a formar un organismo complejo como nosotros. La especie humana tiene 11 sistemas del cuerpo humano y nos vamos a enfocar en el sistema óseo, también conocido como esquelético. Para esto vamos a analizar qué tipo de tejido es el que conforma este sistema. El tejido conectivo, en su clasificación como tejido óseo, recordando que un tejido conectivo puede ser especializado y no especializado, y que el término conectivo se refiere a que va a conectar estructuras diferentes. Tenemos que el tejido óseo y el tejido cartilaginoso son los que forman en este caso al sistema óseo. Analizando ya la anatomía de un hueso, tenemos que los huesos tienen dos partes: un tejido compacto que está rodeando a todo por fuera, que lo vuelve rígido y duro y está compuesto por minerales como el calcio, en este caso, y el potasio, y un tejido esponjoso por dentro, que está lleno de orificios por los cuales circulan vasos sanguíneos y nervios. Dentro de cada hueso, nosotros tenemos una estructura muy importante que es la médula ósea, y hay dos tipos de médula ósea, una que es la roja y otra que es la amarilla. En el caso de la médula ósea roja, nos va a ayudar a crear todas las células sanguíneas. Las células sanguíneas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En cambio, la médula ósea amarilla nos va a ayudar a crear células adiposas, mejor conocidas como grasas o lípidos. Existen dos tipos de grasas o lípidos. En este caso son las blancas y las marrones. Las blancas se conocen también como triglicéridos y colesterol y nos ayudan a obtener energía como reserva a largo plazo. Además, las grasas marrones nos ayudan en la termorregulación, es decir, a mantener una temperatura corporal constante. Volviendo a lo que es el tejido esponjoso del hueso, si nos acercamos un poco más a cada estructura, ya analizando no solo el tejido, sino las células que lo componen, porque recordemos que un tejido se forma a partir del conjunto de células, ¿verdad? Tenemos que cada célula ósea está compuesta por fibras que están dispuestas en láminas. Estas láminas son de colágeno y están dispuestas de esta forma porque el colágeno es una proteína que le da flexibilidad y permite el movimiento, en este caso, a los huesos. Ahora, cada uno de los orificios que tenemos en este tejido esponjoso, recordemos que está lleno de sangre y nervios. Dentro de las células que componen al tejido óseo, tenemos a los osteocitos, que son las células que se van a encargar de absorber los nutrientes de la sangre y llevar oxígeno para mantener, en este caso, al hueso en sí. Tenemos también otras células importantes óseas que se llaman osteoblastos y osteoclastos. Estos tienen una función muy interesante. Los osteoblastos, por ejemplo, son los que se encargan de crear más células óseas, mientras que los osteoclastos se encargan de romper hueso.
Uno podría preguntarse, ¿para qué necesitaríamos nosotros romper células, o sea, romper huesos? Y esto es porque cuando nosotros estamos creciendo, nuestro cuerpo necesita más células para crecer en tamaño y en este sentido modificar su estructura también. Entonces los osteoclastos se encargan de romper el hueso para volver a crearlo mediante los osteoblastos. Trabajan en conjunto. Cuando nosotros analizamos incluso las personas que hacen deporte y tienen una diferente estructura ósea, podemos ver que los nadadores tienen una espalda más ancha, precisamente porque al hacer tanto ejercicio de una forma positiva y fortalecer en este caso el torso, vamos a crear más hueso junto con los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Son las células óseas. Ya que tenemos una vista más microscópica, vamos a la vista macroscópica de los huesos. Nosotros tenemos diferentes tipos de huesos en el cuerpo, son 206, pero como curiosidad, es importante tomar en cuenta que cuando nosotros nacemos tenemos en realidad 300 huesos. ¿Cómo es que se convierten después en 206? Es que se van fusionando a medida que nuestro cuerpo va creciendo. Entonces, los huesos dentro de las funciones que nos proporcionan a nosotros como humanos o como animales, tenemos que forman nuestro sostén mecánico. Esto se refiere a que le dan una forma al cuerpo y lo mantienen esa estructura. Además, nos permiten el movimiento. Pero no solo eso, sino que los huesos también funcionan como un almacén de minerales, minerales importantes como el calcio y el fósforo, incluso el potasio. Además, los huesos nos ayudan con la producción de células de la sangre. Este proceso se conoce como hematopoiesis. En la etimología de las palabras, hema significa sangre y poiesis significa formación. Nos ayuda a formar esas células sanguíneas. Ahora, hablando de los huesos en sí, los podemos clasificar por su forma en largos, planos, cortos, irregulares y sesamoideos. Analizando la primera clasificación, que son los huesos largos, los encontramos en las extremidades, donde tenemos dos partes dentro de cada hueso largo. Dos epífisis que se encuentran en los extremos y la diáfisis, que es la parte media. Recordemos que los huesos largos contienen médula ósea, que esta médula ósea puede ser de dos tipos, ¿verdad? La que es la sanguínea y la que es la amarilla, la roja y la amarilla, por así decirlo. ¿Bien? Y que cada uno tiene estructuras, bueno, funciones diferentes. Ahora, analizando lo que vienen a ser los huesos planos, los encontramos en las partes donde nosotros necesitamos que exista una mayor protección. Los huesos, como parte de sus funciones, también protegen a órganos. Entonces, los huesos planos van a estar rodeando a los órganos que son bastante sensibles, como en este caso el cerebro está rodeado por huesos planos en el cráneo. También tenemos que nuestros pulmones, corazón, están rodeados por huesos planos, que en este caso vienen a ser nuestras costillas. En la parte de la espalda nosotros tenemos un hueso plano, que es la escápula, que también se conoce como omóplato. También tenemos al esternón, como ejemplo en este caso de huesos planos. Los huesos cortos se encuentran en realidad presentes en su mayoría en las manos y en los pies. Cuando hablamos del esqueleto, la parte de las manos se conoce como carpos y los pies se conoce como tarsos. Estos huesos cortos son los que se encuentran en mayoría en el esqueleto y tienen una función muy importante. No solo son un soporte y proporcionan estabilidad al cuerpo, sino que también estos son los huesos que nos ayudan a almacenar a nosotros minerales importantes como el calcio, el fósforo, el magnesio y el sodio. Siguiendo con la clasificación de los huesos, tenemos a los que son irregulares. Dentro de estos podemos mencionar como ejemplos a las vértebras, toda la columna vertebral
y la parte caudal de la columna vertebral, que es el hueso sacro. También tenemos a los huesos sesamoideos. Se llaman así porque tienen una forma como de semilla de sésamo, también conocida como ajonjolí. Dentro de este, el más representativo es la rótula. Ahora, ¿cómo se organiza el esqueleto humano para su estudio? Lo vamos a dividir en dos partes importantes. Una que le vamos a llamar el esqueleto axial y otra que vamos a denominar de esqueleto apendicular. Entonces, el esqueleto axial está compuesto por la parte del cráneo, toda la columna vertebral y la caja torácica. Y su función es el soporte y la protección de los órganos. Mientras que el esqueleto apendicular está compuesto por las extremidades, que se conocen más como cinturas. En este caso, las extremidades superiores se conocen como cintura escapular. Estamos hablando de que involucra al hueso de la escápula, que recordemos que también se llama omóplato, la clavícula y toda esta parte del brazo, ¿no? El húmero cúbito radio y los huesos de los carpos. En cambio, cuando hablamos de la otra cintura en las extremidades inferiores, nos vamos a referir a esta como una cintura pélvica, también conocida como pelviana, ¿no? Estas dos cinturas del esqueleto apendicular se encargan del movimiento. Ahora, hablando de planos anatómicos, podemos dividir al cuerpo humano anatómicamente en tres planos. Vamos a tomar en cuenta que para dividir anatómicamente al cuerpo humano, nosotros tenemos que tener una posición específica. Entonces, cuando el cuerpo humano en planos, vamos a querer dividirlo equitativamente. Esto significa que vamos a dividir al cuerpo humano en tres partes. Podemos en ese sentido, entonces, tomar la parte frontal y hacer una división de esta naturaleza. Podemos hacer un corte sagital, donde vamos a dividir de esta forma al cuerpo humano, o un plano transversal. Si tomamos en cuenta que para dividir el cuerpo humano tenemos tres opciones, para hacerlo de una forma equitativa, siempre vamos a pedirle a una persona que se ponga recta con las piernas abiertas a la altura de los hombros y los brazos que estén dispuestos de esa forma, como se muestra en la imagen. Bien, ahora vamos a continuar con la salud de los huesos. ¿Por qué es importante cuidar a nuestros huesos? Recordando un poco las funciones que estos tienen, tenemos que son la protección de nuestros órganos, son nuestro soporte, nos ayudan con nuestro movimiento, son almacén de minerales, nos ayudan a crear estructuras. En este caso, células sanguíneas, incluso células grasas. Y si no los cuidamos, podemos padecer de una de las peores enfermedades, que es la osteoporosis. Es una enfermedad de los huesos donde se disminuye esta masa ósea y los huesos se vuelven mucho más frágiles y es fácil que se fracturen. Cuando analizamos el tejido esponjoso de los huesos, un hueso normal y sano se ve de esta forma, pero un hueso con osteoporosis está básicamente lleno de orificios tan grandes que hace que se pierda toda esta estructura y se vuelva tan frágil como una galleta. ¿Cuáles son las causas de que se produzca la osteoporosis? Una dieta alimentaria que tenga poco calcio y poca vitamina D. Recordando que la vitamina D en realidad es la única vitamina que nosotros podemos sintetizar en contacto con el sol cuando nos exponemos al sol. Pero también hay ciertos alimentos que se muestran en la imagen que contienen una rica cantidad de vitamina D. El calcio es un mineral muy importante para nuestros huesos y también lo podemos encontrar en diferentes alimentos, que no solo son lácteos, sino que también en un montón de vegetales, incluso en semillas como el ajonjolí y las almendras,
que es importante recordar eso. Además, otra de las causas de la osteoporosis puede ser la falta de actividad física. El ejercicio es muy importante para la salud de los huesos. El peso corporal también influye porque cuando nosotros estamos hablando de un sobrepeso, estamos sobrecargando a los huesos y a las articulaciones. Entonces, al tener un sobrepeso, estamos siendo más propensos a desarrollar osteoporosis, así como también tener hábitos tóxicos como el consumo de drogas. Cualquier tipo de droga daña la salud de nuestros huesos. Además, la influencia de los efectos secundarios de los medicamentos. Existen muchos medicamentos que quitan, en este caso, masa ósea y perjudican a la salud de nuestros huesos. Y uno de los factores más comunes es la edad. A medida que vamos envejeciendo, evidentemente nuestros huesos se van debilitando. Entonces, tomando en cuenta estos y que existen antecedentes familiares también, lo que significa que si alguien en tu familia cercano, un familiar cercano, ha sufrido de osteoporosis, puede que tú también seas más propenso a desarrollar osteoporosis por herencia genética. Ahora que ya sabemos cuáles son las causas de la osteoporosis, también podemos tomar en cuenta qué cosa podemos hacer para mantener los huesos más sanos. Y aquí es donde hablamos de una dieta que sea rica en calcio y vitamina D. Evitar la automedicación, eso es muy importante. Hacer ejercicio, recibir sol. Tomar, en este caso, alimentos ricos en calcio es importante, pero no solo como lácteos. Recordemos que también se encuentran en carnes y en semillas. Ahora, es importante también evitar caídas y traumatismos. Y si suceden de esta forma, se fracturan los huesos, pues tenemos que someternos al tratamiento que indique un médico. Porque lo que va a pasar es que el hueso puede romperse, pero como habíamos visto, los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos se van a encargar de reparar ese hueso. Solo necesitamos darle reposo. ¿Cuánto calcio y vitamina D requerimos de acuerdo al periodo de vida? A lo largo de nuestra vida vamos a seguir requiriendo fuentes de calcio. No es que solo en las primeras etapas de vida, solo que la cantidad de calcio va a variar a lo largo de los años. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que solo hasta los 35 años vamos a acumular la máxima cantidad de masa ósea en nuestros huesos y que desde los 35 años en adelante vamos a empezar el proceso de envejecimiento en relación a los huesos con la masa ósea. Por eso es importante cuidarse desde ahora, consumiendo alimentos que tengan una buena fuente de calcio y de vitamina D para evitar enfermedades como la osteoporosis. Entonces, es importante cuidar de nuestros huesitos.